¿Y si les dijera que un vaso de refresco de cola puede ser más dañino para el hígado que un chupito de vodka? Parece una locura, ¿verdad? Pero hoy vamos a analizar 3 aperitivos muy populares y sorprendentemente baratos que, aunque parezca mentira, causan un daño a nuestro cuerpo comparable, e incluso superior, al provocado por el alcohol. Estamos acostumbrados a demonizar las bebidas alcohólicas, y con razón. Sin embargo, solemos ignorar a esos asesinos silenciosos que se esconden en coloridos envases en los estantes del supermercado. Les prometo que, después de ver este video, la forma en que ven el contenido de su carrito de compras cambiará por completo. Prepárense para grandes revelaciones y quizás para una pequeña limpieza de la nevera. Por cierto, ¿cuál es su snack rápido favorito? Escríbanlo en los comentarios ahora mismo y al final del video comprobaremos si terminó en nuestra lista negra. Antes de sumergirnos en nuestro trío letal, preguntémonos, ¿cómo puede la comida ser peor que el alcohol? La clave está en el funcionamiento de nuestro hígado. Imaginen su hígado como una planta química multitalento. El alcohol, o etanol, es una materia prima altamente tóxica para él. Cuando ingresa, la planta deja todas sus otras tareas y comienza a neutralizarlo de inmediato, porque es un veneno. Durante este procesamiento, se forman subproductos dañinos que lesionan las células hepáticas, provocan inflamación y acumulación de grasa. Este es el camino bien conocido hacia la enfermedad hepática alcohólica. Ahora, lo más sorprendente es que ciertos componentes alimentarios fuerzan a nuestra planta a operar bajo un esquema muy similar, e incluso a veces más destructivo. También sobrecargan el hígado, lo obligan a producir grasa prácticamente de la nada, y desencadenan los mismos procesos inflamatorios. El resultado final es una condición que los médicos conocen como enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y esta enfermedad es, hoy en día, mucho más común que su hermana alcohólica. Bien, nuestro primer villano, que se esconde bajo la apariencia de una bebida inofensiva o incluso de un producto saludable. Hablamos de los refrescos azucarados, los jugos envasados y cualquier otra bebida que contenga azúcar añadido. Parece algo tan simple y cotidiano, ¿verdad? Pero, como siempre, el diablo está en los detalles, o mejor dicho, en los ingredientes. El principal culpable no es simplemente el azúcar, sino una forma particular, la fructosa, que a menudo se utiliza como jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Por qué la fructosa es tan problemática? Porque casi todas las células de nuestro cuerpo pueden utilizar la glucosa como fuente de energía. Sin embargo, cuando se trata de procesar grandes cantidades de fructosa, solo hay un órgano que puede hacerlo: nuestro hígado. Cuando usted se come una manzana, la fructosa entra lentamente, acompañada de la fibra, y el hígado la gestiona sin problema. Pero cuando se bebe un vaso de cola o de jugo, lo que está haciendo es someter a su hígado a un bombardeo masivo de fructosa líquida y concentrada. Es como intentar meter el suministro de combustible de todo un año en el depósito de un coche en solo un minuto. El sistema colapsa y, naturalmente, empieza a fallar. Veamos qué sucede en el hígado cuando se enfrenta a este tsunami de fructosa. A diferencia de la glucosa, que las células pueden usar o almacenar como glucógeno, el exceso de fructosa sigue una ruta metabólica completamente diferente. Este camino se parece mucho al de la metabolización del alcohol. El hígado, entrando en pánico, intenta desesperadamente gestionar esta enorme cantidad de sustancia que el cuerpo no necesita en ningún otro lugar. La única salida que encuentra es transformar esa fructosa directamente en grasa. Este proceso se llama lipogénesis de novo, que literalmente significa creación de grasa desde cero. Cada molécula de fructosa que el hígado no puede utilizar inmediatamente se convierte en el bloque de construcción de una molécula de grasa, concretamente de un triglicérido. En esencia, al beber un refresco azucarado, le estás dando una orden directa a tu hígado. Oye, deja lo que estés haciendo y ponte a producir grasa urgentemente. Y el hígado, como un empleado obediente,
comienza a fabricar esa grasa a escala industrial. Este es el camino más directo y rápido hacia el hígado graso. Ahora, viene lo más interesante: la comparación con el alcohol. Cuando el alcohol llega al hígado, este también comienza a producir grasa activamente. Este es uno de los principales mecanismos de su daño. Pero el alcohol, al menos, nos da la sensación de embriaguez, una especie de señal de que estamos consumiendo una toxina. Las bebidas azucaradas, sin embargo, no provocan este efecto. Se perciben como algo inofensivo, y podemos beber litros de ellas, especialmente cuando hace calor. Pero para el hígado, la diferencia es mínima. En ambos casos, hay un flujo de sustancia que debe procesarse urgentemente, y en ambas situaciones, el subproducto es la grasa. Esta grasa comienza a acumularse directamente en las células hepáticas, en los hepatocitos. Imaginen que, en lugar de realizar sus funciones, los trabajadores de su fábrica simplemente comienzan a acumular basura en sus puestos de trabajo. Poco a poco, no queda espacio para trabajar, y la planta entera se convierte en un vertedero. Esto es exactamente lo que sucede con la enfermedad del hígado graso no alcohólico, o esteatosis. Es la primera etapa de la enfermedad, y es reversible, pero sienta las bases para problemas mucho más serios. La acumulación de grasa es solo el primer paso. Nuestro organismo es un sistema inteligente. El cuerpo detecta las células hepáticas hinchadas y sobrecargadas de grasa como un elemento extraño, como un problema que necesita ser abordado. Y en respuesta, se activa una reacción de defensa, la inflamación. Las células inmunitarias acuden al hígado para intentar limpiarlo. A este proceso lo conocemos como esteatohepatitis, que literalmente significa inflamación del hígado graso. Y es justo en este punto donde la analogía con el consumo de alcohol se vuelve casi total. El consumo crónico de alcohol también provoca una inflamación persistente en el hígado. A su vez, esta inflamación daña las células sanas. Para intentar reparar esos daños, el organismo comienza a reemplazarlos con tejido cicatricial, un tipo de tejido conectivo. Este proceso se denomina fibrosis. Poco a poco, el tejido cicatricial va ganando terreno, desplazando al tejido hepático sano, hasta que el órgano deja de cumplir sus funciones vitales. La etapa final de este proceso es la cirrosis hepática, una condición potencialmente mortal. Y sí, se puede llegar a la cirrosis sin haber bebido ni una gota de alcohol, simplemente por consumir bebidas azucaradas durante años. Pero eso no es todo. Un hígado sobrecargado de azúcar y grasa se vuelve menos sensible a la insulina. La insulina es la hormona que, actuando como una llave, abre las puertas de las células para que la glucosa de la sangre pueda entrar y ser utilizada como fuente de energía. Cuando el hígado deja de responder adecuadamente a la insulina, el páncreas se ve obligado a producir cantidades cada vez mayores de esta hormona para intentar empujar esa glucosa dentro de las células. Esta condición se conoce como resistencia a la insulina y es el camino directo hacia la diabetes tipo 2. Además, un nivel alto de insulina es, en sí mismo, un potente estimulador de la inflamación y de la acumulación de más grasa corporal. Se genera así un círculo vicioso. Las bebidas azucaradas provocan hígado graso. El hígado graso provoca resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina agrava el hígado graso y conduce a la diabetes. El alcohol, por cierto, también puede causar problemas con el azúcar en sangre, pero el mecanismo que actúa a través de la fructosa y la resistencia a la insulina se considera uno de los más agresivos. Pero, ¿qué pasa con esas bebidas dietéticas de 0 calorías? A primera vista, parecen la solución perfecta. No tienen azúcar, así que no hay de qué preocuparse, ¿verdad? No celebre todavía. Las investigaciones sugieren que estos edulcorantes artificiales pueden ser igual de traicioneros. En primer lugar, están engañando a nuestro cerebro. Los receptores gustativos detectan el sabor dulce y automáticamente envían una señal. ¡Atención! Prepárate para recibir energía. El cuerpo reacciona, libera ciertas hormonas,
pero la energía en forma de calorías nunca llega. Este falso positivo puede alterar los mecanismos naturales de regulación del apetito. Como resultado, es muy probable que terminemos comiendo en exceso otras cosas, alimentos que casi siempre son menos saludables. En segundo lugar, existe una creciente evidencia de que los edulcorantes artificiales, como el aspartamo o la sucralosa, afectan negativamente la microbiota intestinal. Estos compuestos pueden eliminar bacterias beneficiosas y, a cambio, fomentar el crecimiento de las dañinas. Esta disbiosis contribuye a generar una inflamación crónica en todo el organismo. Y sí, eso incluye a nuestro hígado. En resumen, sustituir un problema por otro no parece ser la mejor estrategia. Reforcemos este punto. El primer enemigo es el azúcar líquido, especialmente la fructosa. Este golpea directamente el hígado, obligándolo a producir grasa, provocando inflamación y llevando a la resistencia a la insulina. Por su mecanismo de acción, este impacto es muy similar al que produce el alcohol. La principal diferencia es que las bebidas azucaradas no conllevan un reproche social ni causan embriaguez, lo que permite consumirlas en cantidades ingentes, a menudo sin pensar en las consecuencias. Esto es especialmente peligroso para niños y adolescentes, cuyo hígado es aún más vulnerable. Por lo tanto, si usted desea dar el primer y más crucial paso para la salud de su hígado, simplemente elimine de su dieta todas las bebidas dulces. Sustitúyalas por agua simple, té o café sin endulzar. Su hígado se lo agradecerá enormemente. Y ahora, pasamos al segundo punto de nuestra lista, que no es menos peligroso. Pasemos ahora al segundo punto de nuestra lista. Pero este no es un único producto, sino un grupo entero de alimentos unidos por un enemigo común: las grasas trans. Nos referimos a las patatas fritas o chips, los snacks salados, la margarina, las cremas para untar, y prácticamente toda la repostería comercial. Tartas, galletas, gofres, así como los productos precocinados, la pizza congelada y, por supuesto, el rey de las comidas rápidas, los fideos instantáneos. Todos estos productos tienen algo en común: contienen aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Esta es la fuente de esas grasas trans artificiales, que han sido declaradas absolutamente tóxicas para nuestro organismo por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Si podemos considerar el azúcar como un veneno metabólico, las grasas trans son un veneno estructural. Nos destrozan a nivel celular. El daño que provocan en el sistema cardiovascular está incluso más probado y es más evidente que el daño derivado del consumo moderado de alcohol. Muchos países ya han prohibido o limitado estrictamente su uso en la industria alimentaria, pero, lamentablemente, en el nuestro siguen encontrándose por todas partes. Pero, ¿qué son exactamente estas grasas trans y por qué representan un peligro tan grande? En términos sencillos, son moléculas de grasa modificadas artificialmente, literalmente deformadas o mutadas. Originalmente, la ciencia buscaba un objetivo noble: transformar aceites vegetales líquidos y económicos, como el de girasol o soja, en una sustancia sólida, similar a la mantequilla o la grasa animal. Para lograrlo, se introduce hidrógeno en el aceite bajo condiciones extremas de alta presión y temperatura. Este proceso químico recibe el nombre de hidrogenación. Como resultado, una porción de las moléculas de ácidos grasos altera su estructura espacial, doblándose en una configuración trans, totalmente antinatural para la naturaleza. El producto resultante, la grasa hidrogenada, es extremadamente barato de producir, goza de una vida útil muy prolongada y ofrece una textura ideal para la industria de la repostería y los alimentos procesados. Es perfecto para la cadena alimenticia, pero absolutamente devastador para nuestro organismo. Nuestro cuerpo, a lo largo de millones de años de evolución, jamás se topó con este tipo de moléculas, y simplemente no sabe cómo procesarlas. Carece de las enzimas necesarias para su correcta asimilación y descomposición. Visualicemos esto de forma clara. Nuestras membranas celulares, la capa que recubre cada célula de nuestro cuerpo,
están compuestas en un 50% por grasas. Estas deben ser flexibles y elásticas para permitir la entrada de nutrientes y la salida de desechos. La naturaleza diseñó para ello las grasas correctas, que tienen una forma curvada específica. Los ácidos grasos trans, con su estructura diferente, recta y rígida, intentan incrustarse en estas membranas. Es como si fuesen un ladrillo falso y torcido en la pared de una casa. Como resultado, la estructura de la membrana se vuelve rígida, frágil e inestable. La célula deja de funcionar correctamente. Se altera el transporte de sustancias, el trabajo de los receptores y la transmisión de señales. Ahora, imagine que esto sucede con las células de sus vasos sanguíneos, de su corazón, de su cerebro y, por supuesto, de su hígado. Hablamos de un daño sistémico que afecta absolutamente a todo el organismo. El alcohol, sin duda, es tóxico, pero su efecto se centra principalmente en el hígado y el cerebro. Los ácidos grasos trans, en cambio, atacan a cada una de los billones de células de nuestro cuerpo. Las grasas trans son especialmente devastadoras para nuestro sistema cardiovascular. El alcohol en exceso también daña el corazón, pero las grasas trans actúan con un cinismo particular. Asestan un doble golpe a nuestro metabolismo del colesterol. En primer lugar, elevan significativamente los niveles de lipoproteínas de baja densidad, el llamado colesterol malo. Este es el que se acumula en las paredes de los vasos, formando las temidas placas de ateroma que estrechan las arterias y pueden desencadenar un infarto o un derrame cerebral. En segundo lugar, y aquí reside lo más insidioso, las grasas trans reducen simultáneamente los niveles de lipoproteínas de alta densidad, es decir, el colesterol bueno. Este último es el encargado de actuar como barrendero, recogiendo el exceso de colesterol malo de las arterias y llevándolo al hígado para su procesamiento. Es decir, las grasas trans, al mismo tiempo, aumentan la cantidad de basura en las calles de nuestra ciudad-organismo y despiden a todos los limpiadores. Ningún otro producto afecta el metabolismo del colesterol de una forma tan perniciosa. Si la fructosa, como ya hemos comprobado, provoca daños o una especie de incendio, principalmente en el hígado, las grasas trans, sin embargo, prenden fuego a todo el organismo por completo. Estas provocan una potente inflamación sistémica y crónica. Nuestro sistema inmunológico detecta las células con membranas deterioradas como si fueran cuerpos extraños o dañados y comienza a atacarlas. Esta inflamación constante y de progresión lenta es la raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas modernas. No solo la aterosclerosis y las cardiopatías, sino también la diabetes, las enfermedades autoinmunes e incluso ciertos tipos de cáncer. La inflamación crónica es como si tuviéramos una turbera encendida constantemente en nuestro interior. Un fuego latente que, lentamente, pero sin pausa, lo consume todo a su paso. El consumo de alcohol también provoca una reacción inflamatoria, pero esta suele estar localizada en gran medida en el hígado y el tracto gastrointestinal. Las grasas trans, en cambio, hacen que esta inflamación sea total, afectando a cada sistema de órganos. Precisamente por esta razón, incluso una pequeña cantidad de estas grasas se considera absolutamente inadmisible en nuestra dieta. Como principal filtro y laboratorio químico del cuerpo, el hígado es, por supuesto, una de las primeras víctimas de las grasas trans. Intenta metabolizarlas y descomponerlas, pero le faltan las herramientas adecuadas, las enzimas necesarias. Es como intentar desmontar un smartphone de última generación usando solo un martillo y un cincel. Este proceso somete a las células hepáticas a un estrés tremendo. Se acumulan productos metabólicos intermedios altamente tóxicos, que terminan dañándolas y provocando su muerte. Esta es una vía directa para el desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, y la inflamación que conocemos como esteatohepatitis. Es decir, al comerte una bolsa de patatas fritas o unas galletas, tu hígado recibe un ataque doble. Por un lado, los carbohidratos que pueden convertirse en grasa, y por el otro,
las grasas tóxicas que dañan directamente sus células. Es un golpe combinado, un auténtico combo hit, del que al hígado le resulta extremadamente difícil recuperarse. Lo más insidioso de las grasas trans es que se esconden donde menos te lo esperas. Tal vez no consumes margarina a cucharadas, pero puedes estar ingiriendo una dosis enorme a través de las galletas que acompañas con el té, las tartas de barquillo, las palomitas del cine, o incluso de esas croquetas o empanadillas congeladas. A los fabricantes les encanta utilizarlas porque son muy baratas y extienden significativamente la vida útil de los productos. ¿Cómo detectarlas? Leyendo cuidadosamente la lista de ingredientes. Si en la lista aparecen términos como aceite parcialmente hidrogenado, manteca vegetal, sustituto de grasa láctea o simplemente grasa vegetal, sin especificar cuál, existe un 99% de probabilidad de que se trate de grasas trans. Los fabricantes a menudo recurren a un truco legal. Si el contenido de grasas trans por porción es inferior a 0,5 gramos, tienen derecho a etiquetar el producto como 0 gramos de grasas trans. Sin embargo, si consumes varias de estas porciones 0, alcanzarás fácilmente una dosis peligrosa. Por lo tanto, el único método verdaderamente seguro es evitar cualquier producto que contenga grasas hidrogenadas en su lista de ingredientes. Y por último, el tercer enemigo de nuestra salud. El más sutil y menos evidente. Se habla mucho menos de él que del azúcar o las grasas trans, pero su daño potencial puede ser igual de grave. Les presentamos los productos finales de glicación avanzada, conocidos por sus siglas en inglés como AGEs. Es un acrónimo muy simbólico, ya que AG significa edad, y estas sustancias realmente aceleran el envejecimiento de nuestro organismo. Se forman tanto dentro de nuestro cuerpo cuando los niveles de azúcar en sangre son altos, como fuera al ser ingeridos a través de los alimentos. Hay una concentración especialmente alta en los productos sometidos a cocción a muy altas temperaturas. Esto incluye todo lo que sea frito, horneado hasta que tiene una costra oscura, o cocinado a la parrilla o a la brasa. Esto significa que los alimentos más sabrosos y aromáticos, como un buen filete con costra, las patatas fritas crujientes, las salchichas a la parrilla, e incluso unas tostadas demasiado doradas o los cereales de desayuno azucarados, pueden convertirse en auténticas bombas cargadas de estas moléculas de envejecimiento. Pero, ¿qué son exactamente estos productos finales de glicación avanzada? Para que nos entendamos, si lo explicamos de forma sencilla, son el resultado de la caramelización o sacarificación de las proteínas y grasas de nuestro cuerpo. Piensen en la corteza dorada y crujiente del pollo asado o del pan. Este es un ejemplo visual claro de la conocida como reacción de Maillard, una reacción química entre los aminoácidos, que son los que componen las proteínas, y los azúcares, cuando se someten al calor. Es precisamente durante esta reacción que se forman esos famosos productos finales de glicación. Lo mismo sucede dentro de nuestro organismo, solo que a un ritmo mucho más lento. Cuando el nivel de azúcar en sangre es constantemente alto, las moléculas de glucosa comienzan a adherirse de forma caótica a las moléculas de proteína, al colágeno, a la elastina o a la hemoglobina. Este proceso se conoce como glicación. Como resultado, las proteínas pierden su estructura normal y dejan de cumplir sus funciones. Se vuelven rígidas, frágiles y pegajosas. En esencia, nuestros tejidos se impregnan lentamente de caramelo y pierden su elasticidad natural. Cuando los productos finales de glicación avanzada, PFEGA, ingresan al organismo a través de la dieta o se forman internamente, actúan como verdaderos vándalos moleculares. Literalmente, pegan o fusionan estructuras proteicas vitales, creando los llamados enlaces cruzados o entrecruzamientos. Imagínese que las fibras de colágeno de su piel, responsables de la elasticidad, son como resortes muy flexibles. Los PFEGA sueldan estos resortes entre sí,
transformándolos en una estructura rígida e inextensible. ¿El resultado? La aparición de arrugas y la pérdida de firmeza en la piel. Este mismo proceso ocurre en las paredes de los vasos sanguíneos, que se vuelven rígidas y frágiles, aumentando la presión arterial y el riesgo de rotura. El cristalino del ojo se opacifica, causando cataratas. Además, se dañan las fibras nerviosas y las células renales. Por si fuera poco, al unirse a receptores específicos en las células, los PFGA provocan un potente estrés oxidativo e inflamación crónica, forzando a esas células a producir moléculas proinflamatorias. Es como el óxido, que lenta pero inexorablemente va corroyendo todos los sistemas de nuestro cuerpo desde el interior. Volvamos a centrarnos en nuestra comparación con el alcohol. Cuando el alcohol se metaboliza en el hígado, se produce una sustancia altamente tóxica, el acetaldehído. Este compuesto es el responsable de la mayoría de los síntomas de la resaca. Causa náuseas, dolor de cabeza y provoca un daño celular masivo, al generar estrés oxidativo y dañar el ADN. Pues bien, los productos finales de glicación avanzada, o AGEs, son esencialmente toxinas idénticas. La diferencia es que éstas provienen del exterior, a través de los alimentos, o se forman internamente debido a los altos niveles de azúcar en sangre. Estos también provocan un estrés oxidativo e inflamación potentes, afectando a las células mediante un mecanismo muy similar. En esencia, al consumir alimentos muy fritos o cocinados a altas temperaturas, usted introduce voluntariamente en su cuerpo una dosis de toxinas comparable a los subproductos de la descomposición del alcohol. La gran diferencia es que, mientras que tras beber alcohol, el cuerpo activa rápidamente sus sistemas de desintoxicación, contra los AGEs que ingerimos diariamente a través de la comida, prácticamente no existe defensa. Estos compuestos se acumulan en los tejidos a lo largo de los años, minando lentamente nuestra salud. ¿Dónde encontramos la mayor concentración de estos compuestos dañinos? Los principales culpables son todos los alimentos fritos o cocinados a la parrilla, sobre todo si se forma esa costra oscura o ligeramente quemada. Salchichas, embutidos, tocino, carnes fritas y, por supuesto, las patatas fritas son los campeones absolutos en contenido de estos subproductos. También abundan en aquellos productos que combinan azúcar, proteínas y una alta temperatura de procesamiento. Por ejemplo, los cereales de desayuno, tanto los copos como el muesli, que se someten a procesos de extrusión con una temperatura y presión altísimas. Hay mucha cantidad en la repostería, especialmente en galletas y crackers, con una superficie muy tostada. Los quesos duros, y sobre todo los quesos procesados o fundidos, también contienen una cantidad significativa de estas sustancias. En esencia, cuanto mayor sea el grado de procesamiento de un alimento, y más alta sea la temperatura aplicada durante ese procesamiento, más de estas moléculas del envejecimiento contendrá. La forma en que cocinamos los alimentos también juega un papel fundamental. Métodos como hervir, estofar o cocinar al vapor producen hasta 10 veces menos de estos subproductos que freír, asar a la parrilla u hornear a muy alta temperatura. Pero lo más aterrador es que nuestros tres grandes enemigos suelen trabajar en equipo, multiplicando el uno el efecto destructivo del otro. Tomemos, por ejemplo, una simple dona de cafetería. En ella encontramos una bomba de azúcares rápidos y jarabe de fructosa. Este es nuestro primer enemigo. Además, se fríe en aceites hidrogenados, que son una fuente directa de grasas trans tóxicas. Este es nuestro segundo enemigo. Y el proceso de fritura a alta temperatura genera en la masa y en el glaseado una cantidad masiva de productos finales de glicación avanzada, o AGEs. Ese es nuestro tercer enemigo. El resultado es la tormenta perfecta para tu salud. Un solo producto de estos inflige un triple ataque: al hígado, a los vasos sanguíneos y a todas las células del cuerpo a la vez. Lo mismo aplica a una bolsa de patatas fritas, a un trozo de pizza o a cualquier menú combinado de comida rápida. Siempre contienen la combinación de azúcar,
grasas dañinas y subproductos de cocción a alta temperatura. Es la quinta esencia del daño, empaquetada de forma apetecible y muy conveniente. Así que vamos a recapitular. Las bebidas azucaradas que inundan nuestro hígado de fructosa y lo obligan a producir grasa. Los productos con grasas trans que destruyen nuestras células a nivel estructural y obstruyen las arterias. Y los alimentos ultraprocesados, repletos de basura molecular en forma de productos finales de glicación avanzada, que nos hacen oxidarnos y envejecer por dentro. Todos estos son snacks económicos, accesibles y lamentablemente muy populares, cuyo efecto destructivo es comparable o incluso superior al del alcohol. La conclusión principal es simple. No todo lo que no contiene alcohol es seguro para tu hígado y para tu salud en general. A menudo, el mayor daño se esconde detrás de un empaque llamativo, un aspecto apetitoso y un precio tentador. Gracias por ver este video hasta el final. Si has aprendido algo nuevo y útil, asegúrate de darle me gusta y de suscribirte al canal para no perderte las próximas revelaciones. Y ahora, volvamos a la pregunta del inicio del video. ¿Cuál de estos 3 tipos de productos consumes más frecuentemente en tu dieta? ¿O quizás ya los eliminaste de tu alimentación hace tiempo? Comparte tu experiencia en los comentarios y conversemos sobre ello.